Vamos a ver ahora la parte de transferencia de calor. Para esto deberíamos tener en cuenta estas dos fórmulas. La primera nos dice cuánto calor vamos a ganar o cuánto vamos a perder en unidades de energía. Se calcula con la masa del compuesto, el calor específico, que es uno para cada una de las sustancias tratadas, y la variación de temperatura. El otro Q que vamos a utilizar es el Q de cambio de fase. Entonces en este caso podría ser para pasar algún compuesto de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Entonces, de acuerdo a los cambios que nosotros tengamos que hacer, vamos a necesitar agregar o quitar energía manteniendo la temperatura estable o estática o constante. Por eso mismo no va una temperatura dentro de la fórmula, sino que es la energía que se utiliza para cambiar de fase. Vamos a empezar con algunos ejercicios. Entonces, el primero es bien sencillo, dice así: ¿qué cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura de 3 kilogramos de cobre en 20 grados Celsius? Y además les dejo el calor específico del cobre. Tal cual como se utiliza la fórmula, el Q que vamos a necesitar o la energía que le vamos a tener que inyectar al cobre es igual a primero 3, que va a ser la masa, multiplicado por su calor específico, 387, y multiplicado por el delta temperatura. Entonces el delta temperatura aquí es aumentar en 20, entonces positivo 20. Resultado final 23.220 joules. Esa es la cantidad que nosotros necesitamos darle a 3 kilogramos de cobre para que aumente en 20 grados Celsius. Vamos al siguiente. Este tipo de problemas se ve mucho y aquí es importante recordar que necesitamos saber qué significa que el Q sea positivo y negativo. Dice así: un pedazo de plomo de 200 gramos se calienta a 90 grados Celsius y se echan 500 gramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. Despreciando la capacidad calorífica del recinto, determina la temperatura final del plomo y del agua. Ahora, dentro de este ejercicio lo que falta es calcular o saber cuál es el calor específico de ambos compuestos. En este caso, para el agua es 1 y para el plomo es 0.0305. Por lo general tienen tablas para poder calcularlos, es una constante, no hay problema con esa parte. Lo que sí debemos saber es que no podemos crear de la nada o eliminar energía. Entonces cada energía que un cuerpo desprende es absorbido por otro cuerpo. Entonces primero tenemos que ver qué es lo que va a pasar. El cuerpo, que es el plomo, va a estar a una temperatura mayor que la del agua. Por tanto el plomo va a disminuir su temperatura y el agua va a aumentar su temperatura. Eso quiere decir que el plomo va a ceder energía y el agua va a absorber energía. Por eso mismo, y también por eso lo pongo con letra grande, tenemos que el plomo va a perder una cantidad de energía y el agua va a ganar. Por eso los símbolos de negativo y positivo. Esto es muy importante porque al incorporar los símbolos de manera equívoca, el resultado se altera completamente. Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener en esta parte. Entonces, como el plomo va a ceder calor, se le coloca un símbolo negativo. Y el agua va a absorber, se le coloca con símbolo positivo o simplemente sin símbolo. Luego, tal cual como la fórmula que conocemos. El Q del plomo, recuerden que es negativo, por eso va todo dentro de un paréntesis negativo. 200 gramos es la cantidad de masa, multiplicado por su calor específico, que en este caso está en gramos y en calorías para poder hacerlo más rápido y no pasarlo a kilogramos, 0.0305, y multiplicado por su delta temperatura. Como he dicho, el delta siempre es estado final menos estado inicial. Entonces temperatura final es la que no conocemos, menos 90, que es la temperatura inicial. Vamos al agua. De la misma manera, el agua es positivo, así que no hay que ponerlo dentro de un paréntesis. 500 es la masa del agua, multiplicado por su calor específico, que es 1, y multiplicado por su delta de temperatura. Y eso sería temperatura final menos 20 grados Celsius, que es su temperatura inicial. Aquí lo otro que hay que saber de la materia: cuando nosotros coloquemos los dos elementos y los pongamos en contacto, lo que va a pasar en el largo tiempo, en algún periodo de tiempo más o menos extenso, es que los dos van a estar a la misma temperatura. Eso significa que la temperatura final es la misma. Entonces este T final de la izquierda es el mismo que el T final de la derecha y nos va a servir para poder despejarlo, no son distintos. Luego de eso es simple juego matemático. Para ambos lo que hice fue multiplicar todos sus valores para poder extenderlo. Aquí están todos los elementos del agua y todos los elementos del plomo a la izquierda.
Luego de eso, junté en un lado todo lo que estaba multiplicado por su temperatura final y todo lo que está simplemente como número lo dejé aislado en el otro lado. Lo sumé debidamente y luego despejé temperatura final. Y en ese caso me dio que la temperatura es aproximadamente 28.84 grados Celsius. Entonces, las últimas 4 líneas es simplemente un despeje o juego algebraico. Lo importante es lo primero porque es gran parte de la materia. Entonces, cada vez que se pierde energía, otro cuerpo va a absorber esa energía de alguna manera. Entonces, por eso mismo la energía no se crea ni se destruye. Entonces, por eso toda la energía que sacó o salió del plomo fue absorbida por el agua y por eso podemos empezar con esta misma expresión. De esa manera se pueden hacer todos los ejercicios en donde se haga un equilibrio de temperatura. Vamos al siguiente. Para el siguiente vamos a necesitar siempre tener estas tablas. Yo solamente las voy a pasar porque ustedes pueden poner en pausa el video o ir retrocediendo para cuando necesiten. Pero en el fondo son dos tablas típicas que están en los libros, una de los calores específicos en distintas unidades de medida y las otras son los, en este caso los calores latentes, que nos van a servir para la segunda ecuación que yo les dije, que lo que hacía era calcular la cantidad de energía que se necesita para hacer un cambio de fase. Entonces, eso lo dejo ahí, ustedes lo pueden ir copiando o retroceder el video. Vamos a pasar al siguiente. Dice así: calcular la energía necesaria para calentar 4 kilogramos de agua de 80 grados Celsius a 150 grados Celsius. Aquí el problema en sí puede ser relativamente fácil porque simplemente decir agua de menos 80 a 150, pero hay que tener cierto cuidado y por eso mismo estos ejercicios se hacen con el agua. Nosotros sabemos que el agua dentro de este lapso de temperaturas va a ir cambiando de fase. Tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Y para cada uno de esos cambios nosotros necesitamos calcular cuánto es la temperatura para poder alterar los enlaces y que efectivamente cambie de fase. Sabemos que el agua va a cambiar de líquido a sólido, de sólido a líquido en 0 grados Celsius. En ese caso ya se da el límite. Y de líquido a vapor o de vapor a líquido lo tenemos en 100 grados Celsius. Entonces esos son los dos puntos críticos que tenemos que calcular. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos críticos, lo primero que vamos a hacer es llevar el agua de menos 80 grados Celsius a 0 grados Celsius, porque eso lo podemos hacer de manera normal. Y esto es lo que aparece en la primera ecuación, tal cual lo habíamos hecho. La masa del agua, que son 4, la capacidad calórica, pero en este caso la del hielo, 2090, y el delta de temperatura, que nos va a quedar 80 positivo. Y calculamos 668.800 joules. Luego de eso tenemos agua sólida a 0 grados Celsius, sea hielo todavía, y queremos convertir ese hielo a líquido. Ahí es cuando se da la parte del calor latente. Yo le estoy inyectando energía al agua, pero el agua no va a subir de temperatura porque yo le estoy dando energía para poder romper los enlaces y que se convierta a líquido. Entonces, de acuerdo a la primera fórmula que vimos, eso va a ser la masa multiplicado por su calor latente, o L. Entonces, de hielo a líquido, de acuerdo a los cuadros que vimos anteriormente, la masa es 4 y su calor latente va a ser 3.33 por 10 elevado a 5. Por tanto, yo le voy a tener que dar una cantidad de energía de 1.332.000 joules para poder pasar esa cantidad de masa de agua de hielo a líquido. Siguiendo todavía en 0 grados Celsius, solamente se cambió de fase. Luego de eso voy a llamar ese líquido de 0 a 100 grados Celsius. Y aquí va la tercera ecuación que les pongo en este caso. Para eso es de nuevo lo que hemos trabajado. La masa por calor específico por el delta de temperatura. El calor específico del agua líquida cambia, por tanto es 4186. Eso se multiplica por su masa y por su delta de temperatura. Entonces en este caso lo que estamos viendo aquí es cuánto vamos a necesitar darle de energía para poder llevarlo de 0 a 100 grados Celsius. Y eso va a ser 1.674.400 joules. Luego de eso tenemos agua líquida a 100 grados Celsius. Y lo que tenemos que hacer ahora es convertirla a vapor. No vamos a subir su temperatura. De nuevo le vamos a inyectar energía de tal manera que sea suficiente para convertir esa masa de agua en vapor, sin alterar la temperatura. Vamos a la tabla y nos damos cuenta que para eso el calor latente sería 2.26 por 10 elevado a 6. Lo multiplicamos por su masa y eso nos da la penúltima ecuación de los Q. Entonces necesitamos 9.040.000 joules
para poder llevar esos 4 kilogramos de líquido a vapor, de nuevo a 100 grados Celsius, sin ningún cambio. Entonces ahora tenemos que hacer el último cambio. De acuerdo al problema, tenemos que llevarla a 150 grados Celsius. Entonces ahora vamos a tomar vapor y lo vamos a llevar de 100 a 150. En este caso coloqué en rojo el valor porque ese valor no está en las tablas, así que se lo estoy dando yo. Ese es el calor específico del agua cuando está en estado de vapor. Entonces, de nuevo, es la masa 4 multiplicado por el calor específico 1840 y multiplicado por el delta temperatura, que en este caso es elevarla en 50 grados Celsius. Y eso me da 368.000 joules. Es la cantidad de energía que necesito para llevarlo de 100 a 150 grados Celsius. Finalmente, sumo todas estas energías necesarias y me da que el Q necesario, la cantidad de energía necesaria para poder tener agua y traspasarla de menos 80 grados Celsius a 150 grados Celsius es 13.083.200 joules. El cuidado aquí es que ciertos elementos o compuestos también, cuando pasan por demasiados cambios de temperatura, o sea, un cambio muy alto de temperatura, lo que puede pasar es que puede ir cambiando de fase. En este caso el más conocido para nosotros es el agua, entonces podemos darnos cuenta. Pero para las otras sustancias es mejor ir dándose cuenta de acuerdo a alguna tabla que nos den o de acuerdo a alguna materia o alguna anotación que tengamos. Muchas gracias.